Ahí es donde hay reportajes ya del LA Times y algunos diarios de Los Ángeles sobre todo, que hablaban de una presencia, en ese caso hostil, de lo que estaba sucediendo, y se veía cómo las luces alumbraban todo el Océano Pacífico. A 50 millas de tu base y a 1 o 2 millas de tu línea divisoria internacional hay 11 luces gigantescas. Si no son entonces entrenamientos militares de los Estados Unidos y no son entrenamientos militares de México, entonces, ¿ante qué estamos? ¿Por qué esas luces están en territorio nacional? Habían reportado los vecinos al 911 que estaban pasando helicópteros negros, sin insignias. No uno. Okay. Muchos. Y venía reportando y le decían a la torre de control, veo algunos objetos o unas trazas. Y le decía a torre de control, efectivamente, aquí están. Y le decía, ¿pero qué son? Pues, ¿qué es lo que usted ve? Le dijo, pues estoy viendo, no sé, a lo mejor son 100 objetos. Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a Sociedad Oculta. Este podcast que se desprende del periódico El Gráfico y también de la columna Enigmas que se publica todos los domingos desde hace 17 años. La columna Enigmas a doble página y ahí le damos a conocer lo más importante de los ovnis, los misterios, los enigmas, en fin, todo eso que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Hoy vamos a abordar un tema interesante, un tema que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con esas bases que se asegura, bases de seres extraterrestres que estarían en el fondo marino. Mucho se habla, mucho se dice del Golfo de México, frente a playas de Miramar, en Tamaulipas, una base que se dice que es la que protege para que no impacten los huracanes. Pero usted sabía que también por el lado del Océano Pacífico, en la zona norte de la República Mexicana, frente a Tijuana, ¿hay otra? Entre Tijuana, Ensenada, ¿hay otra base ahí en el fondo marino? Bueno, para eso nos acompaña hoy Dino de Labra, un reconocido investigador del tema de los ovnis. Dino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación aquí a Sociedad Oculta. Gracias por estar aquí con nosotros. Y recién llegado de Tijuana, Dino. Recién llegado de Tijuana, desempacado y ya con hambre. Es por la altura, yo creo. Así es, sí, así es. Oye, Dino, a ver, platícanos. Mucho se habla, mucho se dice de estas bases. La más famosa, desde luego, playas de Miramar. Pero vemos que allá donde tú vives, prácticamente a tu casa, hay una base también de los intraoceánicos. Sí, fíjate que, bueno, vamos, por ejemplo, Miramar. Se ha hablado mucho de lo que tú mencionabas de la protección que existe en esa área a partir de todo lo que se ha dicho que existe y que mucha gente ha estado investigando. Pero lo que ocurre en el Pacífico desde 1930 es pues todos los pobladores de la región, antes de que se creara el fraccionamiento Playa de Tijuana, que se creó en 1960, hablaban de que se iluminaba todo el mar y que de repente había extrañas luces en lo que son las Islas Coronado. Las Islas Coronado son las que delimitan, una es de Estados Unidos y otra es de México. Y ahí se hablaba de que había muchas luces y a veces pensaban que era porque allá había un casino en los años 30. Pero después, cuando empieza a haber reportajes más serios por parte del gobierno, que empezó a decir que eran zonas que no se deben de transitar, incluso se prohibió el ingreso a Islas Coronado. Después se cierra ese casino y viene la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde hay reportajes ya del LA Times y algunos diarios de Los Ángeles sobre todo, que hablaban de una presencia, en ese caso hostil, porque estábamos obviamente esperando algún ataque, ya se esperaba lo de Japón. Había una presencia hostil en el mar del Pacífico, incluso pues en el mar, ¿no? Y empieza toda una serie de información que nos hablaba de que había posibilidad de que la actividad que hubiese ahí era militar.
Pero cuando de repente empezamos a darnos cuenta que pasa la Segunda Guerra Mundial y esto continúa, Johanan, y la gente cuando iba a acampar, que todavía no se creaba el fraccionamiento, se empezó a dar cuenta de que se iluminaba el mar, que entraban extraños objetos, que había luces extrañas fuera del mar a veces, y que después, el 18 de abril del 2016, contrario a lo que pasa en Miramar o en otras partes del mundo, empezó una gran oleada a nivel mundial, que hasta ahorita se detuvo un poco, pero estuvo durante 8 años esa oleada mundial, donde aparecían casi cada mes extrañas luces gigantescas que eran videograbadas por cientos de personas ahí en el Pacífico. Mira, esto me llama la atención porque el mundo estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial y se estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial, Dino. Y en ese proceso es cuando aparecen estos seres, cuando aparecen esos mensajes, cuando la gente lo está reportando. De hecho, si hacemos un análisis de lo que es esta zona y también lo que sucedió en 1930-32, pues unas personas en Chicago canalizan lo que usted conoce, y si no lo conoce, búsquelo, el libro de Urantia. Exacto. ¿Verdad? Año 32. Por ahí en esos mismos años, en Torreón, Coahuila, un conocido y reconocido contactado latinoamericano que fue uno de los más importantes en los 50, 60, 70, Narciso Genovese, escribe el libro Yo he estado en Marte. Lo escribe en Torreón y se traslada a vivir a Tijuana. De hecho, ahí todavía viven sus hijas. Y en esos mismos años había un movimiento, Johanan, como de información para la humanidad, una preparación para que la humanidad entendiera que había otras realidades y que había la necesidad de darse cuenta que lo que iba a empezar a suceder en los próximos años iba a tener que ver con esto. Entonces, Narciso Genovese cartografía toda esta información en base a rumorosa, en base también a las cosas que él estaba viviendo, dice dónde estaba la base y todo, pero también dice que había otro tipo de inteligencias viviendo en el mar y que después nosotros vamos a decir que le bautizamos con el nombre de los intraoceánicos. Seres que empezaron a de repente aparecer en los mensajes de muchas personas que vivían ahí en la costa o de gente que hacía meditaciones ya en los siguientes años, y empezamos a recibir información de lo que podría estar sucediendo en cuestión de lo que hace 10, 15, 20 mil años habría ocurrido. Muchos de nosotros, Johanan, nos hemos preguntado ¿qué estará ocurriendo en el Pacífico? ¿Qué está ocurriendo en Baja California? Si nosotros nos vamos un poquito a la Vox Populi, nos vamos a dar cuenta de que existe desde que yo nací, por ejemplo, ¿no? Se hablaba del desprendimiento de la Baja California, se hablaba de la famosa falla de San Andrés. Todo el mundo dirá, bueno, pues se va a desprender o se va a partir Tijuana. Pero cuando tú investigas, te das cuenta que falla de San Andrés cruza por Mexicali, por Ocotillo. De hecho, ahí fue el terremoto del 2010. Claro, exactamente. ¿No? Y sube hacia la zona de un costado de Los Ángeles hasta San Francisco. No es una zona Tijuana donde la falla de San Andrés podría impactar. Entonces viene lo interesante cuando vienen los reportes del Centro Geológico de Estados Unidos, nos dice y nos reporta que a partir del tiempo del terremoto del 2010 en Mexicali, se activaron unas 2 fallas en la zona costera de Ensenada, Rosarito, Tijuana, San Diego. Una de ellas la falla de Ross Canyon y la otra la falla de San Clemente. Okay. Ahí empieza, como decimos en México, lo sabroso. Porque entonces, cuando empieza esta oleada en el 2016, empiezan a recibir canalización muchas personas de lo que estaba y podría suceder y lo que estaban ellos haciendo en esas fallas. Si usted se pone a investigar ahorita y pone ahí oleadas del Pacífico, luces del Pacífico, se va a encontrar cantidad de información que fue tendencia mundial algunas veces de los avistamientos. Claro, fueron 3, 4 días de tendencias mundiales. Y en una de sus partes se habla de que estos seres, vamos a ponerle así, se aparecían y hacían extrañas formaciones, pero hacían una especie como de codificación numérica. Como si estuvieran haciendo algo o para comunicarse con el humano o para decodificar algo en la Tierra. Entonces ahí es donde viene la información que nosotros pudimos estar investigando acerca de que lo que estaban haciendo ellos, y eso lo expresaron canalizándole a algunas de las personas ahí en la zona de la costa, de que ellos estaban trabajando con las fallas que se acababan de activar, que no era la falla de San Andrés, era Ross Canyon y San Clemente,
que estaban tratando de utilizar mucha de la energía de la Tierra propia para poder sellar o ayudar a que esto no pasara o no fuera a mayores, porque tenemos esperando muchísimos años que ocurran desastres en el Pacífico. Exactamente. Y que estos seres intraoceánicos habían estado aquí en la Tierra hace miles de años atrás, que habían vivido y cohabitado incluso como seres terrestres, y que habían tenido que adaptar las condiciones para irse a vivir en el ser, en lo que sería el océano. El fondo marino. El fondo marino, el océano Pacífico. Entonces, toda esa información nos empezó a llegar, Johanan, y nos dimos cuenta de que lo que ya se estaba diciendo en algunos medios, incluso navales, militares en los Estados Unidos, de que habían tenido extrañas coincidencias, donde ellos no se acercaban mucho a esos lugares. Y es extraño, Johanan, porque el 22 de junio del año 2022, por ahí, se generaron avistamientos masivos en la zona de lo que es Playa de Tijuana, y tenemos a 50 millas la base militar más importante naval del mundo, que es North Island. Lo curioso es que casi 2 horas de avistamiento y no hubo ningún avión, no hubo ningún portaaviones. Ahí está el famoso portaaviones Nimitz, el Ronald Reagan. 80 puestos de mando, 26 escuadrones, es la base de entrenamiento y más importante del mundo, y no se acercó ningún tipo de embarcación de los Estados Unidos, Johanan. Eso te habla de que parece que es una zona intocable. Claro, a ver, tenemos que... ¿Estos seres estarían del lado de México o estarían del lado de los Estados Unidos? Porque la mayoría de los avistamientos que tú mencionabas, Dino, están del lado mexicano. Es decir, primero vemos la conformación de 3 luces en el cielo, aparentemente esféricos, luego son 5, luego llegan hasta 11, luego empiezan a jugar, pareciera que se prenden, se apagan entre ellos, y de repente nos damos cuenta que desaparecen así, simplemente se apagan. Pero que ya no haya una interacción o una respuesta ni del gobierno de México ni de Estados Unidos, quiere decir entonces, como tú bien lo dices, que hay algo ahí muy raro, ¿no? Sí, aparentemente lo que nosotros hemos captado, de hecho hace 20 años casi, cuando estaba yo en la radio, transmitía martes, jueves y sábados, yo recibía los telefonemas de los radioescuchas y me decían: oiga, se está prendiendo la luz ahí en lo que le llamamos Calafia nosotros, Popotla, o usted lo conoce a lo mejor como los Baja Estudios, donde se grabó el Titanic, donde fue también la grabación de Piratas del Caribe y todo. Incluso usted cuando viajaba por la costa de la carretera escénica, podía observar a su mano derecha el Titanic, el barco, todavía la construcción. Ahí le llamamos Popotla, Calafia, que son las zonas donde son restaurantes de mariscos, el famoso Puerto Nuevo, donde la langosta es muy rica en Baja California. Toda esa zona le llamamos Calafia, porque hay un restaurante muy famoso, muy antiguo, y todo el mundo sabe dónde está Calafia, ¿no? Entonces la gente nos reportaba de los fraccionamientos que hay enfrente. Uno de ellos es el San Pedro, el fraccionamiento residencial. Nos hablaban en la estación y nos decían: oigan, se está iluminando el mar, el Pacífico. Hay 4 o 5 luces adentro que se mueven. Y de repente se vienen y se meten como si se metieran abajo de la tierra, pero no entendemos, porque no salen a la superficie, se van hacia abajo. Cuando hacemos las investigaciones, nos encontramos con un reportaje que acababa de realizar uno de los personajes mundiales que más investigó la Baja California, que fue Jacques Cousteau. Sí. Jacques Cousteau, pues prácticamente él amaba el Mar de Cortés, ¿no? Lo que usted conoce como el Golfo de California. Y él decía haber descubierto el Canal de las Ballenas. Y cuando se hace la investigación y unimos esa información, nos damos cuenta que muy probablemente en esa zona entre Tijuana y Ensenada esté el famoso Canal de las Ballenas. Pero, a ver, es decir, que conectaría el Pacífico con el Mar de Cortés. Exactamente. Eso es lo que Jacques Cousteau habría dicho, que él había descubierto, que había un canal, sí, por donde él había hecho algunas investigaciones, donde sabía que había una migración de repente de ciertas especies que entraban por el Pacífico y salían por el Golfo de California, o viceversa. Y cuando nosotros nos empiezan a relatar esas extrañas coincidencias o misterios de que luces gigantescas se aproximaban a la costa y se venían a gran velocidad, de repente como si se apagaran, desaparecían, entonces nos dimos cuenta que probablemente ingresaban a lo que Jacques Cousteau llamó el Canal de las Ballenas.
Ya, muy bien. Ahora, estas civilizaciones estarían ahí. No sé si sea una sola, sean dos o sean más, pero estarían para ayudarnos, para evitar que la falla de San Andrés no reviente. ¿Sería eso el principal objetivo o cuál sería? De hecho, Johan, la información que ellos dan, porque nos basamos mucho en lo que nos dicen cuando canalizan información, porque de repente coincide con todos los reportes que tenemos, ¿no? Porque esto no es imaginación, esto es cuando llega la información, nosotros tratamos de checar lo que están diciendo y dicen, oye, esto coinciden datos. Ahora, acuérdate que en el 2004, el famoso incidente del portaaviones Nimitz, que fue reportado, pues ya saben ustedes, por el gobierno, los 4 pilotos que en el New York Post dieron a conocer que habían grabado unos objetos desde el portaaviones, incluso se hizo famoso el TikTok, ¿no? Claro. Y que había sido perseguido ese aparato y que se había ocultado en la famosa isla de Guadalupe. Hace poquito platicaba yo con unos productores que trabajan precisamente para el gobierno, expresamente para el Pentágono, y ellos me decían que ellos habían ido a investigar este incidente a la isla de Guadalupe, que habían captado con sus cámaras la presencia de estos aparatos. Habían traído la información, obviamente esa información pues se trató a un nivel de seguridad nacional, ¿no? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que si a nosotros nos han reportado que esta base que está frente a las costas de Tijuana, Rosarito, parece ser que existen otras 2, una en la isla de Guadalupe y la otra en Cabo San Lucas. Cabo San Lucas nos reportaron hace algunos años varios de los buzos. Nos reportaron extraños movimientos también de naves que entran e ingresan en el mar. Y de hecho nosotros hicimos unos reportajes hace años en el extinto Canal Infinito, donde hicimos las entrevistas con algunos de los capitanes de las embarcaciones y ellos nos aseguraban que en una época del año había incluso desapariciones de las pangas tiburoneras y que ese era un problema muy grave que lo habían reportado ya a la Capitanía de Puerto y que las autoridades no sabían qué hacer, porque de repente se iba una embarcación de tiburonera y no volvía a aparecer. Qué fuerte. Y después ellos mismos decían ver cómo del mar, entre lo que es la costa del Baja California Sur, veían cómo salían las luces, veían cómo se ingresaban, veían cómo regresaban. Y eso era algo que desde el año 2004 habían estado reportando a La Paz, Baja California. Incluso lo reportaban hasta la zona de Ensenada, que era donde estaba una de las sondas, la zona naval, diciendo qué está pasando aquí. Son pangas tiburoneras, están saliendo luces, están reportadas en Cabo San Lucas. Después reportes de los mismos buzos de Baja California Sur. Entonces cuando vemos todo esto, Johan, y armamos el rompecabezas del Pacífico, nos damos cuenta de que lo que ocurre o lo que ocurrió en esta oleada del 2016 en lo que fue las famosas luces del Pacífico, venimos a comprobar que ahí exactamente existe una base intraoceánica de seres que pertenecen a una raza que se hizo o se tuvo que hacer, no sé si por las cuestiones de los cataclismos en la Tierra, diluvios o todo lo que conocemos en la historia, que de repente en Guadalupe, cuando los aviones F-18 persiguen el TikTok y ahí se oculta, y después los productores que son enviados por el gobierno de Estados Unidos van y lo filman y se dan cuenta que ahí se mete. Estamos hablando entonces de que probablemente no solamente enfrente a las costas de Tijuana, en la isla de Guadalupe, que casi está a la mitad de la baja, y en Cabo San Lucas existan 3 bases intraoceánicas de probablemente muchas que hay en el planeta. Ese es, al final de cuentas, lo que hemos tomado ya como una solución. Claro, por un lado tenemos, para la gente que nos mira en estos momentos, Dino, los reportes desde la década de los 30, los 40 y así sucesivamente hasta llegar a actualmente. Tenemos que en abril del 2016 se inicia esa gran oleada ovni tremenda allá, en el norte de la República Mexicana por el lado del Pacífico. Pero también tenemos que en décadas recientes el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Fuerza Aérea, la Marina, etcétera, etcétera, han tenido la oportunidad de grabar esos objetos. ¿Estaríamos entonces en condiciones reales de decir que ahí, ante tanto avistamiento y tanta cosa rara que sucede, de que efectivamente estamos ante la presencia de una base de estos seres, Dino? No sé si 3, no sé si 2, pero al menos una sí.
Bueno, por eso te mencionaba yo que durante este avistamiento que hubo de casi 2 horas, 1 hora 48 más o menos, se nos hace extraño pues que haya 11 objetos gigantescos, porque son gigantescos, no son luces pequeñas, son gigantescas luces que se proyectan a casi 20 millas o más, un poquito más de lo que es la costa, y que es muy notorio. Me acuerdo de una anécdota con una de las alumnas, Cari Esparza, que le mando un saludo si nos ve y nos escucha. Yo le decía, porque ella vive en Playa de Tijuana, vive a 2 cuadras vive de la costa, y ella venía de trabajar y me manda un mensaje y me dice, oiga, estoy viendo las noticias que hay luces en el Pacífico. Y le digo, ¿para dónde vas? Dijo, voy para mi casa, me voy a tardar como media hora en llegar. Le dije, bueno, ahorita que llegues te vas, caminas de tu casa y tomas fotografías. Fíjate, media hora para llegar. De ahí se bajó, tuvo que caminar y nos grabó unas fotos extraordinarias de lo que estaba sucediendo, y se veía cómo las luces alumbraban todo el Océano Pacífico, gigantescas. Entonces, ¿qué es lo interesante de lo que tú preguntas, Johanna? Que si tú, como una fuerza militar mundial que estás preocupada por la seguridad nacional, que tienes a menos de 50 millas la base naval más importante del mundo, ¿no? Porque no es cualquier base. Para la gente que nos ve, pues vea la película de Maverick, ¿no? Cuando lo mandan a entrenar nuevamente para que vaya a hacer una misión, dice San Diego, California, North Island, y se ven 2 portaaviones gigantescos. Exacto, sí. Está el Nimitz y el Ronald Reagan, que por cierto ya van a cambiar, ahora van a hacer 2 nuevos portaaviones. Pero bueno, imagínate tú, Johanan, que a 50 millas de tu base y a 1 o 2 millas de tu línea divisoria internacional hay 11 luces gigantescas, y tú tienes una de las bases operativas navales más importantes del mundo, con 80 puestos de mando, o sea, miles de ojos en el cielo, y 26 escuadrones de F-18 y de terrestres y lanchas, y además el servicio de guardacostas de los Estados Unidos, que ese es otro aparte. Así es. Que no haya ido ninguno a ver. Pero nadie. En 1 hora 48. Recuerdo, Dino, que en aquellos momentos se dijo, se trata de entrenamientos militares de Estados Unidos. Y luego por ahí alguien dijo, no, se tratan de entrenamientos militares de los mexicanos. ¿En qué terminó eso? Bueno, número 1, entrenamiento de los mexicanos en la base FAM, o la Fuerza Aérea Mexicana, en lo que es a un lado del aeropuerto Abelardo L. Rodríguez. No existe ningún avión. Ok. No hay de la Fuerza Aérea Mexicana. No hay ningún avión, Johan. Okay. No hay ningún F-5, como aquí en la Ciudad de México. No hay aviones, no hay patrullaje. El único patrullaje que se hace, y que se ha hecho a veces por algún tipo de reporte de alguna lancha furtiva, de indocumentados, de droga, es digamos que una lancha de lo que es la Marina de México, que viene desde Ensenada. Okay. Imagínate, viene de 120 kilómetros, que se tarda no sé cuántas horas en llegar. Esa es la única vigilancia marítima. Ok. Entonces, ejercicios mexicanos no son. Y yo te comentaba en uno de tus programas que para mí una declaración que dio en aquel tiempo la alcaldesa Montserrat Caballero comprometía al gobierno de los Estados Unidos. Porque ante la prensa internacional que le hacen la pregunta, oiga, alcaldesa, lo que está ocurriendo en la frontera con estas luces extrañas, ¿qué fue? ¿Cuál es el reportaje? ¿O qué es que hay en esto? A ver, ¿qué nos puede decir, no? Y dice ella, no se preocupen. Todo lo que está ocurriendo aquí entre Ensenada y Tijuana son ejercicios de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Yo dije, Dios mío, esto nos puede causar un problema internacional diplomático. Que una alcaldesa declare que lo que ella sabe, ¿sí?, que lo que está sucediendo en las luces del Pacífico son ejercicios militares de los Estados Unidos. Cuando en el reporte de las cadenas como CBS, NBC de los Estados Unidos, acaba de salir el reportaje que en la NSA, o sea, Seguridad Nacional, que está ahí mismo en North Island, decía que no tenían conocimiento. Y luego en el reportaje de la Fuerza Naval y la Marina de los Estados Unidos, e incluso la base Miramar
de los aviones, que está también ahí a 40 millas de Tijuana, decían que no eran ningún experimento de ellos, que no tenían experimentos. Entonces imagínate que una alcaldesa haya dicho eso, comprometiendo al gobierno de los Estados Unidos, ¿sí?, cuando probablemente no hayan sido ellos, y que un alcalde los estaba acusando de que ellos son los que se metieron al territorio mexicano. Exacto. Porque no estaban en las 200 millas náuticas internacionales, estaban aquí, Johan, a 20 millas, frente a Ensenada, Rosarito y Tijuana. O sea, en territorio mexicano. Una grave violación. Mexicanas. Una grave violación del espacio aéreo mexicano. Que esa es realmente la gravedad de este asunto. Y militar. Claro, exactamente, porque, o sea, se pudiera hacer, yo creo que sí, siempre y cuando le avises al gobierno o a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sucede, Johanan, que a veces nosotros cuando en Tijuana tú llegas, tú ingresas al aeropuerto, hay vientos y las aeronaves mexicanas dan la vuelta a todo lo que es el Pacífico, ingresan al territorio norteamericano para poder dar vuelta, porque el aeropuerto internacional de Tijuana está exactamente en la pura línea, está a 10 metros de la línea, y piden el permiso al espacio aéreo norteamericano para ingresar, naves comerciales, y poder ingresar al aeropuerto. Pero de eso a que se hagan ejercicios militares en Ensenada, navales, no, ya son dos cosas completamente distintas. Totalmente diferente. Claro. Si no son entonces entrenamientos militares de los Estados Unidos y no son entrenamientos militares de México, entonces, ¿ante qué estamos? ¿Por qué esas luces están en territorio nacional? Estamos ante la hipótesis de que efectivamente existen seres no humanos, inteligencias diferentes a las nuestras, que están interactuando con la Tierra, no precisamente con el humano, porque mucha gente diría, bueno, entonces vinieron con los humanos. No precisamente con los humanos, porque acuérdate que todos estos avistamientos, toda esta oleada que hubo por casi 8 años en las zonas del Pacífico, sí, comenzó con el famoso ovni de la carita feliz. Exactamente. El ovni de la carita feliz se trasladó por toda la ciudad de Tijuana, que hubo por ahí algunas historias muy interesantes, pero cuando usted busca ovni y la carita feliz se va a dar cuenta cómo arriba de lo que es Tijuana se ve el ovni, carita feliz porque parece una carita feliz por las luces, ¿no? Se traslada por todo Tijuana, empieza a caminar y uno de los meseros, que es el que capta esto y que lo manda y que se hace viral ese video, él dice, miren, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está aquí arriba? Entonces pone su cámara de celular y lo va viendo así. Es un mesero de la costa, de los restaurantes que hay ahí en Playa de Tijuana que están ahí pegados al mar. Y lo viene viendo y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces se va, digamos que a 200, 300 metros, muy bajo. Y de repente el video termina cuando el aparato se mete en el Océano Pacífico. El ovni de la carita feliz. Entonces imagínate, volvemos a lo mismo. Si está la base más importante a nivel mundial naval, North Island, ¿tú crees que no detectaron eso, Johan? Claro, desde luego. Si ellos detectan todo, si saben todo lo que sobrevuela a la República Mexicana, que no sepan lo que tienen ahí a un ladito. A 50 millas. Claro, exacto. Ahora, Dino, esto nos lleva entonces a que Estados Unidos quizá esté experimentando con una tecnología no humana o a que Estados Unidos simplemente ya se vio rebasado por esa tecnología. ¿Ante qué estamos? Exactamente lo que hemos estado platicando en el 2023, el 1 de febrero, pues ya sabes, el ingreso de las sondas chinas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Coincidentemente, yo tengo ahí el reportaje de lo que es también el San Diego Union Tribune, donde hablaba de que a altas horas de la noche, o sea, unas horas antes o minutos antes de que se reportara el ingreso de Canadá de esta famosa sonda china, habían reportado los residentes de Downtown en San Diego, California, en los edificios gigantes hermosos, que San Diego es una ciudad hermosa, tiene muchos edificios gigantes enfrente de la costa, a un lado del aeropuerto. Habían reportado los vecinos al 911 que estaban pasando helicópteros negros, sin insignias, no uno. Okay. Muchos, sí, que estaban pasando a baja altura, muchos, en un operativo muy fuerte. A los minutos, digamos menos de la hora, se reporta la sonda china ingresando por Canadá. Es interesante esto, Johanna, porque se acababa también de dar a conocer en los medios de difusión el Air Canada Project, el proyecto de Canadá. Si usted se pone a investigar, se va a dar cuenta, el PDF ahí está. Aquí tenemos que investigar para darnos cuenta que hay mucha información de esto. El PDF de Air Project Canada habla de los protocolos cuando existan avistamientos de
aparatos no reconocidos, no identificados, y ahí es donde le cambian lo que es UFO a UAP. Exacto, sí. Resulta que ahora son UAP, ¿no? Entonces, ¿qué era el protocolo de Canadá? El protocolo de Canadá es que si tú tienes un contacto con un tipo de aparato, lo reportas al 911 o lo reportas a su sistema de seguridad, y si tú tienes algún problema emocional, te asustaste, se te bajó la presión, sientes que te subió el azúcar, los sistemas de salud te tienen que asistir. Ok. O sea, todo un protocolo completo. Sí, sí. Si hay un problema de un estrellamiento, ¿sí? Las leyes de los de Canadá se unían a las de Estados Unidos en la recuperación de metamateriales y en la recuperación de no humanos, de cuerpos no humanos, que lo dijeron ahora las 3-4 audiencias que ha habido en el Senado de los Estados Unidos, que tienen, ¿sí?, naves donde hay una tecnología no humana. Nosotros lo conocemos ahora como metamateriales. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando entonces, Johanan? Que ellos estaban preparando precisamente porque sabían que tenían que dar una explicación a las cosas que están pasando. Entonces, ¿cómo podríamos identificar esto? Si tú me dices, bueno, a lo mejor lo que vimos del ovni y la carta feliz, o vimos los cientos de avistamientos en 8 años, probablemente era tecnología, o lo que ocurrió con las esferas ahora. ¿Qué son? ¿Es tecnología humana? Probablemente. Pero estamos hablando entonces de lo que representa la verdad absoluta en este tema. La verdad absoluta es el conjunto de verdades y mentiras mezcladas para que nosotros estemos confundidos. Y digamos, no, se me hace que son humanas. No, pero es que se me hace que no, que son extraterrestres. Y ahí empieza el problema, Johanan, de que los gobiernos no son claros. Por un lado, de repente vemos que también la legislatura mexicana promulga la ley del espacio aéreo mexicano, donde hay también una especie como de apertura para que se ingrese un nombre, que se le dé un nombre a cualquier aparato que ingrese en territorio mexicano y se pueda reconocer eso. Entonces, ya estamos como que acomodando las leyes, preparándose Canadá, México y Estados Unidos para muchas de las realidades que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque esto no ha parado, esto continúa, Johan. Claro, desde luego. Vemos que hubo, como tú bien lo mencionaste, esas audiencias en los Estados Unidos con los legisladores. En la República Mexicana también hubo 2 audiencias y nos damos cuenta que en otros países ha sucedido lo mismo, pero no se ha llegado a nada. No se ha avanzado realmente al grado que uno quisiera, que se involucraran directamente los gobiernos para la investigación. No me refiero al de Estados Unidos, sino de Latinoamérica, que se involucren directamente en la investigación. ¿Qué hace falta para que realmente se dé ese salto y que las autoridades gubernamentales volteen a ver al tema y digan, esto es serio, esto es objetivo y tenemos que investigarlo, analizarlo y crear esos protocolos? Sí, yo creo que tiene mucho que ver la sociedad, la gente que nos ve. Porque hoy en día la información que se está dando a grandes cantidades y los avistamientos que se captan, o sea, ahora que estuvimos en La Rumorosa, pues hubo 60 avistamientos captados. Imagínate nomás. Es increíble las cosas que están pasando. La gente no puede creer las cosas que está viendo. Entonces, yo creo que es muy importante la sociedad, Johanna, porque son los que van a dar a conocer la información. Ahora ya, básicamente, cuando alguien te dice, es que yo no creo en eso, o el gobierno no ha dicho nada, ¿y qué tal si tú le preguntas a cualquier persona en la calle y te va a sacar una foto de su celular? Claro. Te va a decir, mira lo que yo vi. Entonces, esto prácticamente va a quedar en la conciencia de la gente. Prácticamente está sucediendo que la apertura se está dando sola. Y te pongo un ejemplo. Hace unos meses me hablaba una persona de la radio y me decía, oye, le quiero hacer una entrevista acerca de los extraterrestres y todo lo que está pasando. ¿Puede venir? Y era una estación de esas como de política, pues como dije yo, pues, okay, ¿qué van a hablar aquí de extraterrestres, no? Entonces, él empieza la entrevista haciendo una introducción de lo que había ocurrido en las últimas 3 audiencias en el Senado de los Estados Unidos. O sea, diciendo, bueno, pues como el Senado de los Estados Unidos y como todo esto que se está diciendo es una realidad ya, porque el Senado no se va a prestar a que militares en función den declaraciones tan fuertes, claro, y sean dadas a conocer a nivel mundial. Entonces, ahora, dice él, tenemos una apertura y ahora vamos a hablar de ese tema, porque este tema es muy importante. Si un Senado de un país como Estados Unidos lo da a conocer, eso lo tiene que saber la gente. Y allí, Johanan, es donde se envuelve la sociedad.
Porque tú dices, bueno, algún día, ¿cuándo? Chile ya lo hizo una vez. México, acuérdense, México fue parteaguas de esto cuando el 10 de mayo del 2004, en el noticiero de López Dóriga, dan a conocer el famoso ovni de Campeche. Así es. Y que tú sabes, porque estuviste en la Fuerza Aérea dando una conferencia, no es un video, son 11 videos, Johanan. Así es. Tú imagínate que den a conocer eso, la Fuerza Aérea Mexicana. Claro, claro. Yo creo que es una gran oportunidad la que se tiene en estos momentos, pero los actores de la política en México, pues pareciera que no les llama la atención, no les interesa, pero esperemos que en algún momento realmente se involucren, vean que esto es real, claro, que esto es auténtico, Dino, y que no es solamente puntitos en el cielo, sino que esto nos puede llevar a muchas cosas. A mí siempre me ha llamado la atención algo de Tijuana, Dino. Ahora con esta gran oleada que ustedes tienen allá al norte de la República Mexicana, que la mayoría de los avistamientos de estos objetos anómalos están muy cerquitas del aeropuerto, que ya sea para aterrizar o para el despegue, los objetos están prácticamente en la línea directa de ellos. Es que es una de las cosas que yo hablaba en unas entrevistas. Me decían, ¿esto representa un peligro? Pues están en el espacio aéreo comercial. Claro. O sea, pueden ocurrir muchas cosas. Acuérdate que en la audiencia que hubo aquí en la Cámara de Diputados que estuvimos, presentaron fragmentos de torre de control y de pilotos comerciales de algunas aerolíneas aquí de México, y en una de ellas es impresionante. Uno de los pilotos dice, y precisamente venía haciendo la bajada hacia Tijuana desde de Puerto Peñasco. Ahí empieza ellos a hacer su bajada de 30 minutos hacia lo que es Tijuana, y venía reportando y le decían a la torre de control, veo algunos objetos o unas trazas, y le decía torre de control, efectivamente, aquí están. Y le decía, ¿pero qué son? Pues, ¿qué es lo que usted ve? Le dijo, pues estoy viendo, no sé, a lo mejor son 100 objetos. 100 objetos, Johan. Claro. Ahí están. Claro, claro. Yo digo cuando escuché eso, que lo presentó Enrique Colbeck, se me hizo impresionante que esa declaración en una audiencia pública en México no hubiese sido noticia mundial, de pilotos comerciales y de una torre de control que estaban atestiguando las cosas que estaban viendo. Y ahí mismo en la otra declaración de otro piloto dice, veo un objeto, y le dice, sí, efectivamente, ¿lo tiene usted en el radar? Sí, dice la torre de control. ¿Pero qué tamaño ve usted? Le dice la torre de control. Le dice, pues no sé, pero yo creo que ha de medir unos 100 kilómetros. Imagínate nada. Son declaraciones de pilotos comerciales, o sea, por Dios, eso debería de ser una información de tendencia mundial. Claro, desde luego. Y ahora tú sabes que hay un proyecto ya que se están uniendo los pilotos comerciales para dar a conocer esta información que antes no se podía, era muy difícil, ahora lo están dando a conocer. Entonces, volvemos a la pregunta tuya, Johanan, ¿cómo se va a hacer esto? Pues se está aperturando en base a la sociedad, en base a lo que estamos viviendo, en base a pilotos comerciales, en base al médico, al ingeniero. Mira, me pasó a mí una cosa muy extraña hace 3 años cuando estábamos organizando el World of Fest en Tecate por parte del gobierno, que me mandan un mensaje una persona y me dice, hola, yo soy fulanito de tal, soy diputado de la legislatura de Baja California, me gustaría que usted me pudiera regalar 6 pases porque quiero llevar a 3 compañeros de la legislatura y a sus esposas. Dice, se lo notará raro que yo le pida esto, pero le quiero pedir esto porque le voy a narrar lo que vivimos. No quiero que sea público, ni que diga mi nombre. Pero veníamos de Mexicali, de la legislatura de Tijuana, y en la Laguna Salada, cuando íbamos cruzando la Laguna Salada, dice, bajó una nave, un platillo enfrente de nosotros. Dice, nos quedamos pues imagínate, atónitos. Dice, claro. No sabíamos qué hacer. ¿Qué está ocurriendo? Me dijo. ¿Qué está pasando? Entonces, eso es lo interesante, Johanan, que no es nada más la ama de casa, o como tú dices, el loquillo que va a hacer una meditación, o a la persona que anda en busca de esto, el metafísico, el esotérico. Es cualquier persona, Johanan, la sociedad, cualquiera, claro. El policía, el diputado, la ama de casa, el vendedor, no sé. Entonces, esto creo yo que se va a implosionar y se está implosionando ya en las redes sociales, porque tú sabes que ahora un avistamiento lo captan 100, 200, 300, 500 mil personas en el momento. Claro. Y te lo reportan. Así te llegan 15, 20 videos de diferentes ángulos. Entonces, esto que está ocurriendo no solamente en el mundo, en México, en Tijuana, está siendo captado por miles de personas, y eso es lo que para mí va a detonar
que los gobiernos tengan que decir lo que ahora están tratando de decir. Y que de repente la tecnología que están sacando, porque nos llevan muchos años de diferencia de tecnología, están diciendo, pues, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que en el año 22 y 23 dijimos, por parte de los militares, que sí que teníamos recuperación de aparatos y que sí, efectivamente, había también cuerpos? Pues, ¿qué creen? La tecnología que ustedes están viendo ahora es de ese origen. Perdón, no les habíamos dicho porque pues a lo mejor se iban a traumar. Pues sí, pueden salir, ¿no?, con algo así, desde luego. Si el celular, digamos, el celular nuestro que tenemos es tecnología obsoleta para los militares, porque en 1962, durante la Guerra de Corea, ya lo utilizaban. O sea, estamos hablando de cosas que de repente nos parecen como sacadas de ciencia ficción, pero es la realidad que vivimos actualmente. Nosotros lo hemos visto ahora que estamos ahí en La Rumorosa, cuando captamos con una cámara que tenemos que es una Aurora Sionix, que es la que tenían en la guerra de Afganistán, en la ocupación de Afganistán, es la que traían los militares aquí en el casco. Estamos hablando de 20 años, Johanan. Así es. 20 años atrás, que ahora solamente ahorita la venden en Estados Unidos. Y cuando yo tuve la oportunidad de tener contacto con estas personas que venían de los Estados Unidos a investigar ahí en La Rumorosa, me dijeron, ¿qué cámara usted utiliza? Y le dije, esta. Y me dijo, pues para que se dé una idea, haga de cuenta que su cámara, esta, Sonix, es 2.0. Y me sacó una chiquita y me dice, esta es 14.0. Ándale. Estas no tienen acceso ustedes. Entonces imagínate, y eso sucedió en algo bien interesante ahí que luego te platicaré. Ok, perfecto, muy bien. Dino, ¿tienes una experiencia que siendo niño te topaste con uno de esos seres que tú denominas intraoceánicos? Platícale de favor a toda la gente para que se dé cuenta el por qué ese interés que tú tienes en este lugar, en esta base y en esos seres. Sí, bueno, pues estamos hablando más o menos de 1976. Tendré unos 8 años cuando nosotros ahí en el famoso Paseo Costero, que ya no existe, que del 78 hacia el 80 se destruyó. Ahí tenía mi madre restaurantes, que era una zona comercial muy famosa donde pues todo el mundo asistía ahí durante los fines de semana y había restaurantes. Uno de los restaurantes era de mi madre y mi hermana mayor trabajaba de repente como cajera porque también estudiaba su carrera en la universidad, y los cocineros que entraban y salían siempre en de turnos de descanso. Entonces yo de repente pues era niño, andaba jugando por ahí y yo veía que de repente salían ellos y me sentaba a platicar con ellos, y esa ocasión me senté a platicar con mi hermana mayor y con uno de los cocineros, y de repente, Johanna, vemos a lo lejos en las Islas Coronado un aparato que ahora yo sé que se llama nodriza, una nave nodriza gigantesca. No sé cuántos kilómetros, pero era gigantesca. Y nos quedamos pasmados. No sé cuánto tiempo, cuántos minutos, porque supe que eran ciertos minutos porque después escuché la voz de mi madre que le gritaba a mi hermana y al cocinero, oigan, ya se les acabó el break, ¿no? O sea, ya estuvo, ¿no? Entonces ahí fue donde... Órale a trabajar. Sí, donde fue donde... Claro. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues, ¿viste tú lo que yo vi? Sí, no, pues sí. Y ahí quedó. A los días, yo paseaba con mi perro, un pastor alemán. Paseábamos, era un miércoles creo, porque no había gente, eran vacaciones, habría sido agosto, no sé. Andaba yo caminando a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y de repente se me ocurre meterme al mar, porque yo era un niño que me metía al mar, conocía las corrientes de ahí, conozco las corrientes de Alaska y todo lo que hay ahí en el Océano Pacífico. Me metí un poco a nadar un rato mientras mi perro me esperaba, pero de repente sentí como que el mar me jaló, como que me succionó, como que me llevó. Y a mí me había enseñado unos salvavidas de ahí que yo no tenía que nadar con la corriente. Tenía que nadar hacia donde iba la corriente, hacia los lados. No importa que saliera 1 kilómetro, 2, 3, la corriente me iba a llevar y me iba a sacar por un lado, ¿no? Okay. Entonces dije, bueno, pues ¿para dónde voy? Pero de repente vi que no, que la corriente no me llevaba, que algo me metía hacia el mar. Y ahí es donde yo siento, Johanna, que allá adentro ya del océano ya impactaban las últimas olas, porque el Océano Pacífico es muy, muy, muy voraz, es muy fuerte de repente. Allá es donde me topo yo con algo sólido, con algo grande, que me siento como si fuera un tronco, ¿no? Y de repente siento que algo me jala y me levanta y me sacan a la superficie. No sé, era un cuerpo corpulento, humanoide, ojos extraños, no sé, a lo mejor la altura de un basquetbolista, 7 pies, 7'5", no sé, era una cosa tremenda, extraordinaria, que no me dijo nada, ni me comentó nada, ni se comunicó telepáticamente, ni me dijo nada. Simplemente me dejó en la arena. Cuando yo de repente ahí, pues ya el agua y, ¿no?, el susto,
Ya despierto de eso, volteo y solo estaba mi perro a un lado y no vi nada ya. No había nadie, pues. Eso ocurre en el 76. Después yo entro a información, libros que me empezaron a llevar hacia esa parte. Y empieza toda la historia en el año 96, 97, sí. Cuando ya empiezo yo de repente a acudir a eventos como el Congreso Mundial de Acapulco que organizó Jaime Maussan en ese tiempo y donde conozco a mucha de la gente más connotada en estos temas. Empiezo a tener ese contacto y llego yo a la ciudad de Tijuana. Soy invitado a un programa también en una estación de las más escuchadas en Tijuana y me escucha el gerente de la radio y me invita a hacer un programa. O sea, les voy a platicar todo esto para que entiendan cómo es que se embona todo, ¿no? Porque todo el contexto. No solamente fue que me salva a mí un ser intraoceánico, porque hasta después supe quiénes eran. Yo no sabía quiénes eran, ¿no? Okay. Entonces, hago mi programa y durante 8 años empiezo a transmitir. Pero en el primer año de transmisión hago una convocatoria yo para aquel que quisiera, casi que no fuera nadie, porque yo iba a asistir a la ceremonia de los 8,000 tambores aquí en Temoaya, en el Centro Ceremonial Otomí. Y dije, bueno, ¿quién va a ir? Nadie. Lo dije de un día para otro. Yo el sábado me voy, dije, el programa van a venir aquí otra persona a dar el programa y yo me tengo que ir, ¿no? Yo me voy el viernes. Pues recibí las llamadas del viernes de mucha gente que quería ir y que dónde los veía y qué avión iba a agarrar. No, pues está el avión ahí si quieres. Y sí, efectivamente llegó al aeropuerto y había 12 personas, 12 señoras, para acabar pronto, que iban conmigo al Centro Ceremonial Otomí. Nos vamos a Temoaya, hacemos la ceremonia el sábado, el domingo hacemos unos círculos y el lunes estamos de regreso. El martes ya llegó el programa y el martes se me ocurre la idea, que ya venía maquinada, de empezar a hacer círculos de luz en la playa. Ok. Ahí empieza todo el proceso. Todo ese rollo. Entonces digo ese martes, próximo domingo, 8 de la mañana, nos vamos a reunir en playas de Tijuana, ahí en la línea internacional, para hacer un círculo de oración, meditación, canto, tambores para la Madre Tierra y para poder detener todo lo que viene para la Tierra. Eso fue todo lo que dije. Nos vemos a las 8 de la mañana. El domingo yo llego ahí con mi tambor y se reúne un montón de gente. Pero estábamos en la pura línea internacional donde están las vallas y ahí hay muchas personas que son indocumentadas y algunas de las señoras dejaban sus bolsas y se las robaron. Entonces les dije, este no es un buen lugar para hacer un círculo. Nos vamos a ir un poquito más hacia adentro de Tijuana, de las playas. Sí, sí. Y resulta que el siguiente círculo fue exactamente donde en 1978 el mar se llevó los restaurantes de mi mamá. Ok. Donde el ser intraoceánico me había rescatado. Y entonces, en un mayo del 2003, en el Círculo de Luz en la playa, empezó una misión de trabajo con la Madre Tierra. Una transformación mía en el tema ovni extraterrestre que yo estaba dando en la radio. La apertura de un canal de televisión ahí en Baja California, para que ovni, la otra realidad, se convirtiera en esfera cósmica. Ok. Todo se transformó. Y a los pocos domingos más adelante, recibo la visita de ese mismo ser. Pero, ándale. Lo interesante de todo, Johanan, es que cuando yo hacía las reuniones, las meditaciones, tocábamos tambores, trabajábamos con la energía de la gente. Y después les decía, ahora vayan ustedes a agradecer a la Madre Tierra. Aquí está el mar enfrente de ustedes, de todas las bendiciones que tienen, y trabajen en limpiar su energía también. Entonces todo el mundo caminaba hacia el mar, tocaba el mar y todo, y se alegraban del mar. Y en esa ocasión, cuando van todos caminando, yo volteo hacia mi lado derecho y veo a una persona, aparentemente persona, igual, shorts, tenis, camiseta, playera, pero muy alto. Otra vez. Estatura normal, otra vez anormal, un 2.15, un 7 pies, una cosa así, muy alta. Y yo veo que voltea, me observa y luego traía lentes y se levanta los lentes. Ándale. Y tenía como esos lentes negros que tienen alguna de las razas que conocemos, los grises, ¿no? Sí.
Y él tenía también así como ojos y me hace así. Entonces yo dije, ¿qué? Yo también le digo, hola. O sea, te saludó. ¿Después de cuántos años? Pues desde el 76, digamos que... 30 años después, sí, ¿no? No, a ver, 70, 20... Sí, pues más 80, o menos. 90, sí, 40 años después. Casi 40 años después, vino otra vez a decirme... Pero tú lo reconociste, Dino. Lo reconocí por los ojos. O sea, tú por dijiste, la estatura, dije. Él es. Y yo dije, él no está en mi círculo. ¿Qué hace parado ahí? La gente aquí había, no sé, 80 personas en el mar. Y él parado de aquel lado. ¿Qué hace ese muchacho parado ahí? Igual que ellos volteando hacia el mar. Entonces cuando voltea y lo reconozco, pues prácticamente me llegó a mí una sensación de decir, para eso te sensibilizamos. Tu ahogamiento no era un ahogamiento, era un contacto con nosotros. Claro. Yo te necesitaba a ti para que tú continuaras un proceso y para que sensibilizaras a la gente, para que viviera una experiencia diferente, para que se te abrieran los medios de difusión. Mira, es que ahí con esto que estás mencionando, Dino, pareciera entonces que estaban cuidando lo que tú en un futuro ibas a hacer. Es que mira, Johanan, ¿cómo te explicas que sin buscarlo? Yo fundé el programa de OVNIs, el único programa en la historia de Baja California y California, de la nada. Yo no pedí estar en la radio, yo no pedí una oportunidad, yo no pagué el tiempo aire. Yo salí de una entrevista en esa estación, en la antigua Radio Z13, que después fue Radio Capital. Yo salgo de esa entrevista y en el pasillo me aborda el gerente. Y me dice, oiga, venga por favor. Y dije, me va a regañar hablando de extraterrestres aquí. Es una estación de noticias muy seria, pues. Sí. Era el líder de toda la región. Y me dijo, escuché su entrevista, me interesa mucho ese tema. ¿No le gustaría tener un programa de radio? Anda. Así. No se anduvo por las ramas. Y yo le dije, ¿qué? No, le dije, yo no me dedico a esto. Me dijo, a ver, le estoy haciendo una propuesta. ¿Quiere tener un programa de radio del tema OVNI? Sí, le dije, pues ¿qué voy a perder? Ok, el sábado empieza. Ándale, así tal cual. Así. ¿Y en total cuántos años duraste ahí? Era como jueves. Sí. Duré 8 años al aire. 8 años. 8 años al aire, martes, jueves y sábado. Y en una ocasión, cuando hace la transición de Radio Z13 a lo que es Grupo Radio Capital, sí, que venía de la Ciudad de México, llega un gerente español, al señor Martínez, y me ve, le mando un saludo. El señor Martínez llega, venía de acá de la capital, venía a hacer todos los movimientos de cambio de estructura de programación. Entonces llegó y vio la programación y dijo, esfera cósmica, ¿qué es esto? Dijo, o sea, es esto. Y viene y me dice, oiga, es que usted el programa. Le dije, es que lo que pasa es que tengo yo transmitiendo ya, le digo, más de 4 o 5 años, le dije. Y pues tengo una audiencia que nos escucha y que no, me dijo, pero es que esto tenemos que ver comprobación de rating, porque pues no, yo no puedo creer que es su programa. Y bueno, le dije, haga usted un ejercicio, usted dígame. No, pues a ver, vamos a ver en la noche ahora que transmita usted, cuánta gente nos llama. ¿Qué se le ocurre? Le dije, pues mire, hagamos una cosa. Yo voy a decir que cada persona que llame, le vamos a dar su KIN Maya. Le digo, abrimos la laptop y el KIN Maya se hace directamente. ¿Qué es el KIN Maya? Es el día que naciste transformado a lo que representas en los mayas, ¿no? Ya sea que seas tormenta, ya sea que seas noche. O sea, usted... Claro. Dígale al operador que diga que si marca, le vamos a dar su KIN Maya. Solamente tiene que dar su fecha de nacimiento y su nombre. Es todo, me dijo. Sí, dijo, ¿quién va a llamar? ¿Quién le interesa un KIN Maya? Dijo él, ¿no? Pues ándale, Johanan. Era un martes, ni siquiera era sábado. Sí. Era un martes. Y empiezo ya la transmisión, empiezo a dar bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues ahora vamos a tener una dinámica. Cualquier persona que nos llame ahorita en el teléfono aquí, el número es le vamos a dar su KIN Maya, solo tiene que dar su nombre. Empezamos. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema, no sé qué. Y yo veía que el operador. Y yo veía que levantaba, tenían 2 líneas. Dándole con todo. Y en el tercer corte, al último minuto 45, el tercer corte del programa, veo que desenfrenadamente abre la puerta de la cabina el gerente y me dice, ¿qué es esto? Me dijo, hay más de 100 llamadas. Pues, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿qué es esto? Le dije, pues, es
lo que la gente quiere escuchar, le dije. Sí, desde luego. Me dijo, esto representa 100 llamadas, no sé, me dijo, representan un bonche de audiencia. Le digo, acuérdese que llegamos hasta Los Ángeles, acuérdese que llegamos casi hasta Ensenada, hasta Tecate, hasta La Rumorosa. Tenemos una población gigantesca aquí, le dije, y eso es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, teníamos y captábamos la audiencia de muchas personas. Y una de las anécdotas que yo tengo, Johanan, que cuento en mis conferencias, es que en el año 2006 estaba el Campeonato Mundial de Alemania. Uh-huh. Y había juego en las mañanas, muy temprano. Sí. Y estaba jugando México. Y yo convoco y digo, bueno, nos vemos el domingo. Pero dije, va a jugar México. ¿Quién? ¿Nadie va a ir? Y entonces llego yo con mi danzante, con Lorena Partida, que le mando un saludo. Estaba mi danzante y ahí estábamos yo y hacemos los círculos, acomodamos todo. Ahí en la playa, enfrente al mar, muy bonito ese día porque pues era verano. Y me decía, ¿cómo ves, mi chica? ¿Tú crees que venga la gente? Digo, tú no te preocupes, le dije. Si viene 1 o 2, venimos al círculo, ya estamos aquí. Y ya de repente empezamos a acomodar todo. Y de repente vimos que por allá venían 3 señoras vestidas de blanco, acá venían otras 2. Y ya, pues nosotros todavía en lo nuestro, calentando los tambores, porque hacíamos una pequeña fogatita, calentábamos los tambores, y luego de repente veíamos que bajaban. Bueno, Johanan, para no hacerte el cuento, esas eran las 7. A las 8:05, 8:10 que empezamos el círculo, le dije, Lore, cuéntame a la gente. Y viene y me dice, son 300 personas. Ándale, 300 personas. Mujeres y 15 hombres. Sí. 15 hombres. ¿Qué hacemos? Le dije, 15 hombres, mételos en un círculo interior y las 300 mujeres afuera. O sea, ese día del mundial, esa es la anécdota que yo cuento, tuvimos 315 personas en un círculo de luz en la playa. Ese era el poder de convocatoria que estos seres intraoceánicos tenían para esta región. Ahora, hay un dato bien importante. Desde el 2004, 5, 6, 7, había una violencia extremadamente feroz en la frontera. Primero fue la época de los narco-juniors en los 80s y 90s, y después se desató una violencia tremendamente extraordinaria en la ciudad, pero como nunca, fuertísima. Claro. Y yo no sabía que la preparación que yo estaba recibiendo tenía la mira de que en los siguientes años abriéramos otro portal energético para la ciudad. Y en marzo de 2007 creamos la Expo Cósmica, en la cual tú estuviste ahí dando conferencias. Claro, sí. En el 2010 se crea la Expo Cósmica. Y para el 2008 hicimos una expo en la Avenida Revolución, que es la avenida más importante de Baja California, se puede decir la más famosa, porque en la Avenida Revolución estaban todos los lugares, los bares donde estuvo Jim Morrison, donde Santana estuvo tocando, donde todos los grandes artistas de Hollywood asistían. O sea, es icónica, pues la Avenida Revolución es lo más importante que hay en Baja California y digamos que de México. Cualquier rockero de México sabe que es la Avenida Revolución. Entonces, La Rebu, todo el mundo sabe que es la Rebu. Entonces, yo hago la Expo Cósmica en la Revolución. Y ese día que yo hago la conferencia de prensa, Johan, estaba en la ciudad la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala. Ok. O sea que a mi conferencia de prensa, a la misma hora que Margarita Zavala, solamente fue un reportero. Ándale. Entonces me dice el presidente de comerciantes de la avenida, oye, me dijo, pues qué onda, nada más vino un reportero. No le hace. Damos la conferencia de prensa. Y estaba el reportero con su cámara. Dice, híjole, no va a venir gente. Digo, no te preocupes, le dije. No te preocupes, esto va... Dice, pero es que también está la Expo Tequila y otras cosas. Dice, ¿qué onda, mijo? La Expo Tequila tiene 2 millones que le paga el gobierno de publicidad, dice. Va a arrasar. Bueno, le dije, no te preocupes, tranquilo. Le dije, esto debe de ser de otra manera. Le dije, pero mira, vamos a hacer una cosa. Le dije, vamos a programar, porque ahí estaba el brujo mayor, don Antonio Vázquez Alba, que ya trascendió. Estaba ahí conmigo y le dijo, oye, brujo, ¿qué te parece? Hacemos una limpia de Avenida Revolución mañana con todos los danzantes, con los 20, 25 danzantes que vienen. Órale, me dijo, vale. Entonces vamos a anunciarlo. Lo anunciamos, Johanan. El brujo lo anuncia y se hace una noticia a nivel nacional. Porque ahí está todo, ustedes lo pueden buscar en los periódicos y le van a salir las noticias en Saltillo, le va a salir en Tampico, le va a salir en la Ciudad de México, a lo mejor aquí mismo en este periódico lo publicaron. O sea,
que el brujo mayor decía, así con la carota, es como tenía el brujo, él decía, vamos a limpiar la Avenida Revolución. Bueno, la expo, Johanan, ese fin de semana tuvo una afluencia de 8,000 personas. Ok. La Expo Tequila no pasó de los 500 personas. Ándale. Bueno. La limpieza de la Avenida Revolución la hicimos todo el grupo de danzantes tocando danzas, danzando los danzantes, el brujo haciendo con cilantro y perejil la limpieza y nosotros haciendo cantos con los tambores y haciendo cantos hopi, todo lo que sabíamos hacer por toda la Avenida Revolución. Ese reportaje, ¿sí? Al siguiente domingo, cuando yo estoy en la playa, llega uno de los chicos que asistían a la playa y me dice, oiga maestro, salió usted en el reportaje doble plana de cultura de los domingos. Yo le dije, ¿de cultura? Sí, me dijo usted. Y lo abre, ¿no? El periódico el domingo así del mexicano. Y ahí estabas. Y ahí estaba yo y decía, reportaje de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en la limpia de la Avenida Revolución y el caos que causó un evento que parece que está transformando la ciudad, ¿no? Pasaron, Johanan, 12 años. Ajá. Y nuevamente hay un reportaje del mismo periodista que tú lo conoces, Jaime Chaides. Sí, cómo no. Que te invitó a su programa de 102.5. Jaime Chaides hace otro reportaje igual, donde dice, después de 12 años, entrevistando a todos los comerciantes de la Avenida Revolución, a partir de ese agosto del año 2008, hacia ahorita, la revolución regresó nuevamente a ser lo que era. Nuevamente se detonó el turismo, nuevamente las empresas se levantaron. Y por cierto, un dato que no se ha querido dar, porque yo entre nuestros amigos, los de la prensa, les di un dato. El día domingo de ese 2008 del evento, Johan, llegó el presidente de los comerciantes y el director de comercio de Tijuana y me dicen, oiga, mijo, queremos pedirle un favor. Y le dije, sí, claro. Me dice, ¿podríamos, en los números de reporte para la Cámara de Comercio, podríamos poner la asistencia de Expo Cósmica a Expo Tequila? Qué fuerte. Le dije, pues, a mí no me interesa. Le dije, como ustedes no me apoyaron ni con un peso, no me interesa, hagan lo que ustedes quieran. Y de hecho, ¿sabe? En esa ocasión, el brujo mayor y yo hicimos una colecta de comida para los niños de los orfanatorios en Rosarito. Fue muy grande ese evento, pues. Entonces, resulta, Johanan, que se da a conocer toda la información y decía en ese último reportaje que la Avenida Revolución había sido restablecida nuevamente gracias al esfuerzo que habíamos hecho nosotros de tanto hacer círculos de luz en la playa y detener la criminalidad en la ciudad, como hacer lo que hicimos en la Avenida Revolución para que esa ciudad tuviera. Ahí es donde me di cuenta, Johanan, el por qué me habían metido en esa energía, el por qué me habían llevado al mar y me habían traído y por qué me habían abierto los medios de difusión. Claro, desde luego, porque tenías una misión entonces. Y estos seres, tú así le das esa interpretación, entonces te ayudaron para que hicieras ese trabajo que tenías que hacer, Dino de la Porque al futuro ellos veían como una ciudad se iba a colapsar y tenían que utilizar algún tipo de cosa que ellos necesitaban que se utilizara. De hecho, hay más historias de eso porque después sí. se hicieron algunas conexiones con familias cetáceas. O sea, aquí es donde vienen cosas bien interesantes alrededor. Había una conexión de seres cetáceos en el mar sin precedentes, de la gente que asistía a los círculos de luz. Decían tener contacto con seres cetáceos. Ya. Y daban mensajes para la humanidad, daban mensajes de ayuda, de que teníamos que ayudar a la Tierra en el proceso que estaba viviendo y que teníamos que detener la violencia porque también a ellos les afectaba. O sea, era toda una serie de cosas, Johanan, claro, que entraban en el tema místico, esotérico, que no tenían explicación y que dábamos a conocer en la radio y que después muchas de las cosas que estuvimos dando a conocer sucedieron. Y de hecho hay anécdotas de los mismos radioescuchas que en uno de los círculos de luz en el año 2007 llegamos y les dije, ¿saben qué? Están aquí los seres cetáceos y estaban ahí algunas de las canalizadoras. Decían, dicen los seres cetáceos que si hacemos un círculo ahorita y nos van a dar las palabras, la oración, el canto que vamos a utilizar, que vamos a detener el huracán Katrina,
que va llegando a los Estados Unidos. Y nosotros todo el mundo dijimos, ¿qué? O sea, ahora ya somos ¿qué? ¿Dioses o qué somos aquí, no? O sea, ya de repente el ser humano a veces no confía en la energía. Claro. Entonces dijimos, bueno, pues hagamos lo que dicen los cetáceos. Empezamos a hacer ese círculo, a tocar. Trajimos, había hasta un mapuche de Chile, un chamán chileno. Estaban los danzantes de Tijuana, había unos danzantes mayas que llegaron del interior, porque de repente me llegaba gente del interior, Johanna, yo sin saber llegaban al círculo, que decían que los habían convocado al círculo. O sea, ¿cómo? Llegaban ahí, entonces tocamos todos muy bonito, cantábamos todos y hacíamos las oraciones y de hecho a los mayas, en la cuestión de los mayas, ellos decían que mucha en la entonación del hup, hup, hunapku y hup, hup, hunapku, todos gritaban y todos cantaban y tocaban. No nos conocíamos, Johanan, y tocábamos al mismo ritmo. Eso era lo más interesante. Claro. Tocábamos los tambores al mismo ritmo. Una sinergia entre todos. Una sinergia completa. Bueno, dices tú, bueno, ya hicimos todo lo que nos dijeron los cetáceos. Johanan, pues el lunes vemos las noticias y dice, el huracán Katrina ha terminado su fase y está en declive en lo que es la costa oeste de los Estados Unidos. No creían los radioescuchas lo que estaban viendo. Son anécdotas que solamente ellos saben y que a veces me recuerdan cuando me ven en las redes y me dicen, no, oiga, ¿se acuerda cuando hacíamos esto en los circos? A eso nos trajeron, para eso nos activaron y esas son las cosas, las misiones que trabajamos todos. No solamente los que nos dedicamos a este tipo de temas de extraterrestres, de místico, de esotérico, sino toda la gente tiene una misión y muchas veces son guiados por esas inteligencias que no precisamente tienes que ser un divulgador de extraterrestres. Podría ser, como te digo, un ama de casa, un chofer de un Uber, pero te están guiando desde otras realidades. Claro, desde luego. Pues ahí está. Dino, pues qué interesante todo esto que nos has compartido, a toda la gente que nos mira aquí en Sociedad Oculta y creo que nos ayuda a seguir entendiendo de que realmente hay vidas, hay energías, hay lugares que están destinados para algo importante o simplemente para limpiar esas malas energías que puedan estar en algún lugar determinado. Sí, porque el plan cósmico solamente lo conocen algunos. Y si tú dices, por ejemplo, Playa de Miramar, si está siendo protegida por esa base, que está en el interior también, pues solamente ellos saben por qué. Claro. Y por qué es tan importante que suceda eso. Como lo puede suceder también en Zona del Silencio, puede ocurrir también ahora en Hawái, en Durán, que estuvimos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay una énfasis en que la energía de ahí se manifieste de algunas formas? ¿O por qué están protegiendo la zona del Pacífico? ¿Por qué los militares no se acercan? Porque saben que no van a poder hacer nada. Porque, ¿qué pasaría si de repente hay 11 luces gigantescas en el cielo y aparecen F-18 o aparecen los portaaviones y no pueden hacer nada? Solamente serían testigos. ¿Qué va a decir la gente? Si están pagando 90 mil millones de dólares para la seguridad nacional, ¿las están tirando a dónde? ¿Qué es eso? No nos protegen. Entonces, hay muchas cosas ahí, Johanna, que tenemos que analizar para darnos cuenta que lo que está ocurriendo es algo tan importante en la historia de la humanidad que tenemos que investigarlo, que tenemos que ir más allá y darnos cuenta que sí somos movidos por una energía. Te cuento con una anécdota para terminar, Johanna. En una ocasión, este mismo periodista Jaime Chávez me dice, oye, quiero que vengas a mi programa a hablar de extraterrestres. Llego yo, me siento en la sala y de repente veo que llega otra persona y se sienta. Y yo dije, ¿qué era ahí? Lo vi y lo reconocí porque es un poeta muy famoso de ahí de la región que ha escrito libros y todo. Y dije, bueno, pues vendrá el programa anterior, o el que estaba. Sí, sí. De repente veo que se acaba el otro programa, digo, caray, se habrá equivocado Jaime y me invitó a un día que no era. Y de repente veo que sale y me dice, pasen los dos. Y dije, pasen los dos. Bueno, vamos pues. Ya nos sentamos los dos frente de nosotros y dice, bueno, pues los quiero empezar nuestro programa y no sé qué, vamos a hablar de extraterrestres, pero también vamos a hablar de poesía. Y dije, este hombre está loco, ¿qué? ¿No? O sea, claro. No mezclaba y el otro hombre me volteaba a ver también como diciendo, ¿qué está pasando ¿qué aquí? es esto, no? Como que nos reconocíamos, dije, ese es el loco de los zombies, ese es el poeta, ¿no? Es uruguayo, por cierto. Entonces, sí. Dice, bueno, vamos a empezar con la entrevista de este tema tan interesante. Y le dice a él, ¿qué son para ti los extraterrestres? Pues él dijo, chin, o sea, pues dijo, la verdad le dijo, pues no creo que estemos solos, empezó a decir lo que dijo, pues que le dijo, ¿no? Pues sí, desde luego. Dijo, pues no sé, dijo que no estamos solos en el universo y eso tiene que haber algo más allá y bueno, me dijo, ¿y usted qué opina de la poesía? Se cambió los papeles. Sí, y le dije, creo que un poeta como lo tenemos aquí, le digo, es un contactado extraterrestre. Y el hombre así como hizo para atrás como diciendo, ¿qué? O sea, me estás ofendiendo, ¿no? Creo que un contactado extraterrestre. Y le digo,
todos en la vida, le digo, tenemos una forma de conectar la información. Nosotros los que nos dedicamos a este tema sabemos y estudiamos a los disque contactados y abducidos por extraterrestres. Lo señalamos. Claro, este es contactado. Porque le está dando mensajes telepáticos. Pero ¿cómo le llamaríamos? Aunque yo sí sé cómo se llama, Leo, y él sabe cómo se llama. ¿Cómo le llamaríamos a aquel que de repente se sienta en la sala de su casa y empieza a escribir 100 hojas de un libro de poesía o una historia? ¿Cómo le llamaríamos? ¿Contacto extraterrestre? No, me dijo. Le llamamos inspiración divina. Ándale. Entonces, digo, al final de cuentas, la intervención de las inteligencias no humanas o la intervención de seres multidimensionales no precisamente tiene que ser con los que hablamos de extraterrestres. Puede ser con el escritor, puede ser con el poeta, con el cantante, con el que da cultura. Ahí tenemos el caso de Juan Gabriel, que se decía que era contactado, y así podemos hablar. Claro, exactamente. De cientos, no uno, de cientos de casos de artistas que dijeron en un momento, al final de sus días, que habían recibido la extraña presencia, como es John Lennon, la extraña presencia de seres, que incluso John Lennon en 1970 dice que ingresan, primero ve unas naves y luego después dice que ingresan 3 seres en su departamento de Nueva York. Él se impacta tanto, John Lennon, impacta tanto, pero lo más importante es que telepáticamente le dicen, imagine there's no heaven. Y empiezan. ¿Inspiración divina? Ahí está. O extraterrestres. Claro, desde luego. Entonces, el poeta, Leo, es lo mismo que un contactado, nada más que bueno, llamémoslo de otra manera. Interesante. Yo creo que eso es lo que nos ayuda a seguir entendiendo que siempre de esas otras realidades, Dino de Labra, están ahí muy cerquita de nosotros y constantemente nos están mandando información. En cualquiera de los ámbitos, Johanan. Claro. No nos evadimos de una... ¿Qué le podemos llamar? De una intervención divina, extraterrestre, no humana, no sé. Pero no nos salvamos de eso, Johanan. Exactamente. Muy bien, Dino, ¿dónde la gente puede ubicarte? Sí, claro, redes sociales, Dino de Labra, lo que es Facebook, Instagram, YouTube. Y también tengo mis 2 páginas que son muy importantes para los cursos, que es redtelepática.com, así como lo escucha, redtelepática.com. Y la página de nuestros eventos que tenemos, que es worldufofest.com o ufofest.mx. Si usted le pone el buscador, va a encontrar, le van a mandar dentro de las páginas en los cuales van a tener la información de los próximos eventos, sobre todo del World UFO Fest, que es el que está en puerta, porque el UFO Camp pues ya está lleno, ya no hay cabida. Ok, ¿no? Perfecto. Así que sigan a Don Dino de Labra ahí a través de las redes sociales para que ustedes estén bien informados de lo que sucede en la zona norte de la República Mexicana. Dino, muchas gracias. Amigo, un placer. Nos vemos pronto, Dino, en Sociedad Oculta. Eso, muy bien, gracias. Y ustedes que nos miran, los espero la próxima semana aquí en Sociedad Oculta. Recuerden este podcast que se desprende del periódico El Gráfico. Así también invitarlos todos los domingos. Se publica la columna Enigmas desde hace 17 años, la columna Enigmas a doble página, donde le doy a conocer lo más importante que tiene que ver con estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y los espero entonces aquí la próxima semana en otra emisión de Sociedad Oculta. Hasta entonces. Oye, tenemos más información para ti. Visita el canal de El Universal y suscríbete para estar actualizado.